Muy buenas, de nuevo tenemos una nueva entrega de la serie de microprocesadores y como siempre vamos a ir viajando a lo largo de los distintos conceptos paso a paso para que se entienda, creando unos apuntes en el mismo momento y de esa manera te puedas construir en el ritmo de este tiempo, en el ritmo de esta pequeña exposición, pues todas las ideas y todos los conceptos que te hagan, que te pueden ir muy bien para tu futura tareas de programación o de arquitectura de sistemas digitales o cualquier aspecto relacionado. Así que vámonos, volvemos a poner nuestro titulito aquí, vámonos. El microprocesador, cuarta parte, ya hemos visto en qué consiste el micro, qué funciones tiene. Estuvimos repasando en el anterior capítulo la variante de microprocesador basado en tecnología digital, tecnología binaria, basada en el álgebra de Boole. Y hoy vamos a profundizar un poco más en los elementos accesorios y adicionales. Vamos a ver, recordemos que tenemos un microprocesador que es capaz de procesar entradas y salidas. Esto es una perspectiva relativamente simple, donde teníamos además una memoria que nos permitía acceder o almacenar el programa, un programa que le da carácter versátil al microprocesador. Se puede llamar interface de configuración, interface de carga, interface de, como dirían los jóvenes en los tiempos actuales, de customización, interface de hacer a medida aquello que necesitemos. Un programa, a fin de cuentas. Y luego también vimos otro capitulito que necesitábamos un marcapasos para el caso particular de un procesador digital que nos marcaba el ritmo al que iban todas las operaciones, y también ese reloj de alguna manera necesitamos que sincronice las operaciones entre la memoria y el microprocesador. Pues bien, vamos a ampliar un poquillo todo el conjunto de elementos que pueden haber alrededor del microprocesador. Para ello me voy a llevar al microprocesador un poquito más abajo. Vamos a llevárnoslo aquí para hacer un poquito más de hueco, porque vamos a añadir una cosa nueva que serían, de la que hemos hablado un poquito, pero vamos a poner la lupa, vamos a poner un poco el foco en ello, en los periféricos. Vamos a poner periférico, un periférico que se puede comunicar con el microprocesador directamente, un periférico con el que intercambia información y que realmente la mejor manera de interpretarlo es como un pequeño procesador. Eso significa que puede estar especializado en recibir entradas, puede generar sus propias salidas y puede tener su propia memoria. Se puede ver de esa manera. Normalmente, de todas maneras, los periféricos, más que la memoria, tenerla fuera como un elemento ajeno, suelen tener la memoria dentro. Suelen tener una pequeña memoria para hacer, que tiene los mismos propósitos que la memoria de un microprocesador. Permite personalizar
personaliza, customiza, adapta la conducta del periférico. Aquí tenemos el periférico, que lo tenemos en doble rol de entrada y salida hacia el microprocesador. No obstante, podríamos tener como elementos de este tipo un montón periféricos, cada uno orientado a una, no en plural sino en singular, periférico, cada uno orientado a una utilidad, a un propósito. Un periférico aquí que voy a poner que solamente genera entradas, o un periférico que genera, como este de acá, que recibe salidas, otro periférico. Como digo, son elementos de procesamiento especializados en ciertas operaciones. Vamos a ver un ejemplo un poco más familiar de este tipo de planteamientos. Vamos a imaginarnos un sistema más complejo, un sistema de ordenador personal. Eso significa que vamos a ver cómo es una posible estructura, no la única, una posible estructura de un microprocesador con toda su circuitería de alrededor, con todos los elementos que pueda haber a su alrededor, con un cometido más conocido. A ver, vamos a tener aquí un microprocesador que va a tener distintos periféricos. Por supuesto, va a tener una memoria. Vamos a poner aquí un periférico que va a ser un teclado, y vamos a poner un periférico especial que va a ser un dispositivo USB. El teclado es un teclado USB, pero este otro USB es un adaptador. Eso significa que convierte la información digital codificada en binario de un teclado en formato USB, da igual en qué consista exactamente ese formato digital y qué codificación sea la que hay debajo, lo convierte a un lenguaje digital también del microprocesador. Lo que pasa es que a este adaptador USB le vamos a conectar un micrófono digital que también es USB. Voy a poner que es USB para que se vea bien. USB. También le vamos a añadir un pendrive USB, un pen USB, una memoria externa que se puede escribir y se puede leer. El micrófono en este caso generaría también entradas que la voz o la música captada por el ambiente lo codificaría. Aquí voy a poner una especie de como de micro, llegan las ondas sonoras de donde sean y la convierte en un formato, la codifica en un formato digital que el adaptador USB es capaz de entender y de transferir o de interactuar con el microprocesador. Teníamos también una memoria. Esto va también con aquí vamos a poner un reloj
Esto también va con un reloj. El microprocesador va con un reloj, que puede ser o no, voy a pintarlo un poco más bonito, un reloj que puede o no compartir con la memoria. El microprocesador va a tener también, imaginemos, un contacto con un procesador más potente para procesamiento gráfico, una GPU, una unidad de procesamiento gráfico, que va a tener interfaces hacia, pongamos, una pantalla, un monitor. Aquí la GPU tendría un interface de entrada y de salida, en este caso sería de salida de datos, y podría haber alguna forma de que este otro periférico, voy a poner que aquí que es un procesador gráfico, y que aquí tenemos un interface, una interfaz de datos, pero también podríamos tener un interface de control por el que el microprocesador genera control hacia la GPU, como si el microprocesador se tratara en cierto modo como del programa con el que suministra la GPU al procesador gráfico de órdenes para que sepa lo que el procesador gráfico tiene que realizar. Le suministran microprogramas que, por cierto, pueden estar aquí dentro, almacenados en una pequeña memoria. Esto es como he dicho, un control bidireccional, en el que se notifica información de estado, información de ejecución, sincronización en las operaciones, todo tipo de información necesaria para un exitoso control de la solución del procesamiento que entre los dos conjuntamente realizan. Podríamos tener un montón de periféricos más, pero aquí voy a abrir una pequeña ventana para indicar estos pequeños periféricos, estos pequeños, bueno, más o menos pequeños, ¿no?, procesadores, subprocesadores, qué es lo que contienen. Por dentro realmente, hemos visto unos pocos ejemplos de procesadores. Tenemos, y podríamos añadir más periféricos, pero voy a dejarlo aquí para ilustrar el ejemplo, es suficiente. Los periféricos en cualquiera de los casos tienen todos en común, prácticamente todos en común, que tienen un espacio de registros. Voy a pintarlo un poco más pequeñito para que se vea mejor. Son registros, que son una pequeña memoria, una memoria interna, algo que retiene, donde el microprocesador suele tener dos zonas, la zona del control y la zona del estado del periférico. Y como digo, es una serie de memorias pequeñitas donde el microprocesador accede para instruir al periférico. Estas de aquí, voy a pintarlo en otro color. Estas de aquí sirven para estos registros, para que el microprocesador controla al periférico, lo programa
y estos otros registros sirven para que el microprocesador sepa cómo está el estado de ejecución o el estado de control del periférico. Podríamos hablar de muchísimos periféricos más, como convertidores analógicos digitales, como adaptadores de conmutación de datos de alta velocidad PCI Express, switches Ethernet, etcétera. Podríamos estar hablando de un conjunto muy grande de distintos periféricos, pero todos tienen en común estos dos espacios de registros: espacios para ser controlados y espacios para indicar cómo va su estado de control. Podemos tener también algún otro tipo de registros, pero en el fondo todos se pueden clasificar en estos dos grandes grupos. Uno de ellos son entradas desde el exterior para el periférico, y los otros registros son como salidas para el periférico, son lo que genera como respuesta no solamente el estado del control, pero sino el estado de control puede conllevar también el resultado de algún cálculo, de alguna operación que este periférico pues esté destinado a realizar. Imaginémonos que, por ejemplo, el periférico es un sensor de temperatura que puede tener también este tipo de enfoque, este tipo de planteamiento, unos registros donde, por cierto, se guarda información binaria, como siempre, cuyo código significa lo que sea, significa en general cómo debe operar el periférico, lo programamos con lo que sea, y con eso el periférico, con esta información codificada en binario, el periférico sabe cómo tiene que actuar, cómo tiene que operar. Y en la salida, en los registros de estado, nos devolvería el periférico, ofrecería codificado en binario la información oportuna de acuerdo con el cometido que tenga. Si es un sensor de temperatura, nos devolvería codificada la información de la temperatura sensada en ese momento. En cualquiera de los casos, aquí tenemos los registros del periférico. Aquí tenemos todo este conjunto de cuestiones. De aquí son los registros de un periférico, y lo tienen todos los periféricos. Hay ciertos registros que son de información de corte administrativo: el número de serie, el fabricante, la fecha de calibración, la fecha de producción, etcétera, etcétera. La versión del propio chip de silicio, si esto es un chip de silicio. Hay información de mucho tipo de cortes, pero básicamente son entradas y salidas lo que tiene el periférico, y en formato de registros. Y obviamente el microprocesador va a tener aquí un otro interface de entrada y de salida. Bien, esto con lo que respecta a los periféricos y sus registros. Luego tendríamos un tipo particular de periférico, que sería el controlador de interrupciones. El controlador de interrupciones es un periférico especial. Vamos a hacer un pequeño esquemita. Y este periférico tiene que ver con la línea de interrupción de la que ya hablamos,
creo que en la serie 2, el microprocesadores 2, acerca de, vamos a poner aquí que este es el controlador de interrupciones, y este es el microprocesador, para que se sepa de lo que estoy hablando. Ya hablamos un poquito de la línea de interrupción que servía para al microprocesador en su flujo de ejecución de sus rutinas, nos permitía bifurcar, saltar. Esto es la memoria, y vamos ejecutando por estas líneas, estas direcciones de memorias, el program counter, que es donde indica el microprocesador por dónde va interpretando las órdenes, las instrucciones que va ejecutando. Pues cuando llega la interrupción, se salta automáticamente a una zona de memoria donde está la rutina servicio de interrupción, y cuando acaba de ejecutarse la rutina servicio de interrupción, se retorna a donde nos habíamos quedado ejecutando. Esto tenía una serie de implicaciones en stack, que se acumulaba el contexto, luego se retornaba, había que hacer retorno con una llamada de retorno dentro de la rutina de servicio de interrupción para restaurar el contexto del microprocesador, pero insisto, son cuestiones que vimos ya en otro vídeo. Aquí lo que importa es que la rutina de servicio de interrupción, mejor dicho, la línea de interrupción está pensada para que cuando un periférico quiera solicitar atención rápida al microprocesador, lo puede hacer, y el controlador lo que hace es que aglutina todas las posibles fuentes de interrupción, todos los posibles periféricos, el 1, el 2, el 3, está conectado a todos. Esto sería interrupción del primero, tienen una línea especial, también codificada en binario, Normalmente la codificación de la interrupción es que normalmente, no tiene por qué ser así, ni mucho menos, pero si la interrupción número J es 0, no se pide interrupción, no hay interrupción, todo sigue su curso. Pero si la interrupción vale 1 en digital, que esto se codifica, acordémonos, con un 0 voltios o un 5 voltios, entonces se produce la interrupción, se solicita una interrupción. Lo puede solicitar interrupción o cualquiera de estos periféricos u otros más que pueda haber por aquí. Voy a ponerlos: periférico 4, etcétera, muchos periféricos. El controlador de interrupciones está diseñado, tiene un cometido, es un procesador especial dedicado a recopilar todas las interrupciones de todos los periféricos. Bueno, un pequeño comentario. Hay algunos periféricos que interrumpen con un flanco de subida, parecido a como lo hace un reloj, que marca el ritmo con un flanco de subida, o puede que lo hagan con flanco de bajada, y están haciendo lo mismo. Esto es lo que se llama interrupciones por nivel. Esto es por nivel y esto es por flanco. Bien, el controlador de interrupciones entonces lo que hace es indicar al microprocesador cuando alguno de los periféricos con los que el microprocesador tiene una conexión directa habitual, cuando alguno le quiere interrumpir. Entonces, en ese caso, el microprocesador lo que haría sería, mediante unas operaciones de entrada y salida, le interrogaría al controlador acerca de quién es la fuente de interrupción.
para a continuación atender la rutina de servicio de interrupción oportuna del periférico que corresponda. Eso significa que si hacemos un pequeño zoom de la rutina de servicio de interrupción, vamos a hacer un zoom, pequeño zoom, tendríamos primero, esta es la ISR, la rutina de servicio de interrupción. Lo que haría el microprocesador sería preguntarle al microcontrolador, al controlador de interrupciones, quién ha interrumpido. ¿Quién interrumpe? Esto tiene una traducción en forma de controles digitales en una dirección y en otra, entre el microprocesador y el controlador, que aquí yo no voy a detallar exactamente, pero básicamente el microprocesador haría una petición hacia afuera de él, haría una operación de lectura del controlador de un cierto registro. Esto es un periférico y por tanto tiene registros. Lo voy a representar así, aquí con una cajita, se llama registros, que son una memoria que mantiene el controlador de interrupciones, que es consultable con operaciones del microprocesador para preguntar, en este caso, quién interrumpe. El microprocesador lo leería. Estos serían instrucciones de entrada y salida, las famosas operaciones elementales del microprocesador de entrada-salida que hemos hablado ya, y en función de ella tendríamos una ISR, una rutina de servicio de interrupción del periférico número 1, y saltaríamos a ella si es el número 1, saltaría el microprocesador, sería la ISR2 si en caso de que fuera el segundo periférico, y en cualquiera de los casos luego tendríamos que tener, voy a pintarlo aquí mejor, tendríamos una instrucción de retorno de interrupción, como ya vimos en el segundo vídeo de microprocesadores. Aquí también, después de la segunda rutina, haríamos un retorno, y con la tercera rutina, para atender qué es lo que necesita el periférico 3, pues volveríamos también aquí, a este punto, que sería el retorno de la interrupción, para volver a dar el control de las instrucciones de la ejecución del programa al microprocesador. Entonces tendríamos con este zoom la rutina de servicio de interrupción con un controlador de interrupciones que es capaz de capturar todas las interrupciones de todos los periféricos, es capaz de interrumpir al microprocesador por una única canal sencillo, para posteriormente el microprocesador, con una rutina de servicio de interrupción que se presupone que está en una zona concreta de memoria, preguntar quién ha interrumpido y atenderle debidamente. Para ello tiene que acceder a los registros del controlador de interrupciones, que es a su vez un periférico. ¿Sí? Esto es muy importante, el controlador de interrupciones es un periférico, y tendría de esa manera la capacidad de averiguar cómo tiene que atender al periférico de turno. Pero hay otra función del controlador de interrupciones, y es la de priorizar las interrupciones. Priorizar las interrupciones significa que va a haber periféricos más críticos que otros, y obviamente una cuestión que puede ocurrir es que, estando en la ejecución de una rutina de interrupción de un periférico, otro periférico nos interrumpa. Pues bien, puede ser que nos interese que no nos interrumpa si estamos atendiendo a alguna de estas rutinas de servicio de interrupción. Eso
la priorización de interrupciones por un lado y el bloqueo o no de interrupciones son cuestiones que se programan en el registro, en los registros de interrupciones. Aquí se indica qué periférico es más prioritario que cuál y lo configuramos en los registros. Configuración que realiza el microprocesador mediante la escritura en un momento determinado, seguramente en el arranque del microprocesador, que es de lo que vamos a hablar ahora, de cómo se tiene que comportar el periférico en concreto, el controlador de interrupciones. Con lo cual, bueno, hay que tener claro que hay que organizar perfectamente cómo de prioritarios son estas interrupciones y también de qué manera podemos o no queremos permitir que unas se interrumpan a otras. Esto es algo bastante crítico y que tiene que ver con el arranque del microprocesador. El microprocesador ya tenemos claro que va a estar rodeado de periféricos y que por tanto una de las cuestiones principales que hay que tener en cuenta es en primer lugar la carga del programa. Tenemos que tener en primer lugar llena la memoria con algún programa que pueda ejecutar el microprocesador. Si no tenemos ningún programa, no está haciendo nada el microprocesador, es inútil. Por tanto, la primera cuestión que hay que resolver es la carga del programa. Normalmente la carga del programa, el microprocesador arranca siempre, esto creo que ya lo hemos dicho en el vídeo número 2, en la dirección más baja, en la dirección 0. Voy a poner solamente 4 bits para simplificar. Aquí tendríamos una zona de la memoria, todo esto es la memoria, donde estarían el programa básico, un programa que siempre está ahí, aunque se apague o aunque se encienda el microprocesador, que se llama el programa base y que permite de alguna manera interactuar con ciertos periféricos. Es un programa especial para interactuar con ciertos periféricos y llenar la memoria. Vamos a poner aquí en la dirección 1000 a la dirección 2000. Ahora no estoy empleando el código binario, estoy empleando un código decimal, pero para llenar la memoria aquí con el programa. Pero también hemos dicho que las rutinas de servicio de interrupción tienen que estar en lugares preconcebidos. Seguramente este programa, cuando se ejecute, puede ser el que construya esta rutina de servicio de interrupción, pero todo viene en el programa base. Entonces, el programa base, ¿cómo opera? El microprocesador, la memoria. Aquí tenemos periféricos, conectados al microprocesador. Pues bien, cuando arranca el microprocesador, siempre lo hace en la dirección 0, arranca el programa base, como he comentado, y la memoria la va leyendo el microprocesador porque es ahí donde están sus instrucciones, y en esas instrucciones va a estar las operaciones necesarias para que de un periférico, vamos a poner aquí una cinta de cassette de estas de disco, lea la información y se la manda al microprocesador para que escriba el programa en la memoria. O sea, primero leemos el programa base
y segundo, escribimos el programa. El programa base es un programa especial dedicado solamente a ese propósito, a leer de un periférico datos y a volcarlos en la memoria en la zona en cuestión. También podría incluir la escritura de rutina de servicio de interrupción, pero eso también es un cometido que puede tener el propio programa una vez se inicia su ejecución. Y al final, el programa base lo que hace es transferir el control con una instrucción de salto al programa. Esto es la primera cuestión. Voy a ponerlo aquí en números romanos para que no se confunda con este primero y este segundo. Primera cuestión, la carga del programa. Segundo paso, que suele ser típico. El segundo paso, y esto es muy importante, segundo paso, es configurar los periféricos. Esto es escribir los mini programas en los registros. Esto es escribir en los registros de configuración de los periféricos. En los registros de configuración de los periféricos, los mini programas internos. Esos mini programas que hemos comentado que tienen los periféricos, vamos a recordarlo. Me estoy refiriendo a estos registros de aquí, a los registros de control, para hacer que hagan los periféricos las operaciones, como aquí escribimos esta mini memoria de la GPU, escribimos en la mini memoria que tenga este micrófono digital, en este teclado, en el adaptador USB, etcétera. Fijaos que esto consiste en ir creando un despliegue de información codificada en digital en todas las memorias de todos los procesadores, no solamente este microprocesador que es nuestro amigo, sino en todos los demás microprocesadores auxiliares que son los periféricos. Entonces escribimos en los registros de configuración /control. Esto es una operación muy importante. Esto se llama inicialización de los periféricos. Que es justamente al punto al que yo me refiero en la columna de aquí al lado, en este guioncito que he puesto. En el arranque del microprocesador está esta fase súper importante de inicialización de periféricos. Sin esa inicialización de periféricos, el microprocesador se va a encontrar con procesadores adyacentes inertes. No van a saber hacer nada, no van a saber. Aquí tenemos el microprocesador, un periférico número 1, un periférico número 2. Sin esa programación, estos periféricos, aquí tenemos la memoria, no van a saber qué hacer, no van a saber hacer nada, no van a saber ni interrumpir. Aquí tenemos el controlador de interrupción. Ese controlador de interrupción que supuestamente interrumpe, pues si está conectado con los distintos periféricos, los que sea, no va a poder interrumpir en nombre de los periféricos, porque los periféricos no están programados, no saben ni siquiera interrumpir, no van a saber ni bajo qué condiciones tienen que generar ellos
sus interrupciones. No lo van a saber. Por tanto, es necesario programarlos. A su vez, los periféricos es estrictamente necesario programarlos. No nacen programados, hay que arrancarlos. Y de esta manera tendríamos un programa que vamos a poner aquí, que va a tener que realizar esas operaciones. Vamos a ponerle aquí como inicializaciones. Aquí vamos a poner inicializaciones de toda clase, de la rutina servicio de interrupción y de los periféricos. Y luego ya tendremos el programa en sí. Y bueno, igual el programa necesita pues generar ciertas estructuras de datos, pero eso ya es algo particular de cada programa. Ciertas estructuras de datos en memoria para que el programa funcione correctamente y tal. Y bueno, y para despedir ya esta pequeña serie, comentar una cuestión que tenemos en los microprocesadores, que son los reset. Los microprocesadores se pueden reiniciar, resetear. ¿Eso en qué consiste? Significa en hacer que el program counter vuelva a la posición 0000 y por tanto implica iniciar todo el proceso de carga de la memoria y los registros de los periféricos. Es decir que el microprocesador podría tener un input concreto. Vamos a poner aquí, este es el microprocesador, podría tener un botoncito, un pulsador, que cuando se pulsa genera una información digital, 0 no pulsado, el microprocesador corre significa que va leyendo instrucciones de la memoria, va ejecutando sus instrucciones, y cuando es un 1 está pulsado y el microprocesador inicia la lectura de la posición 0 en la memoria. La posición inicial, y vuelve a ocurrir todo el proceso. Esto es un ejemplo, un pulsador con esta entrada. Es una entrada que suele ser llamada reset, que a veces el reset es un flanco, o a veces es activo por nivel. Significa que el 0 o el 1 es el que comandaría este reinicio. Si es por nivel, puede ser un flanco subida, y en cualquiera de los casos el proceso iniciaría de cero, nunca mejor dicho, de aquí. Volveríamos a tener el programa base, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante el programa base, este programa base que tiene que haber en la memoria, que le permita arrancar y hacer algo. Que se había ido por un momentito la imagen. Pues eso, que le permita hacer una serie de operaciones fundamentales al microprocesador, como hacer el despliegue en la memoria del programa, un programa que contenga inicializaciones, que contenga el despliegue de la rutina de servicio de interrupción, que contenga las inicializaciones de los periféricos, lo cual es sumamente importante para que todo el conjunto de todos los elementos del sistema funcionen coordinadamente y de forma armonizada.
Bueno, pues hasta aquí lo quería comentaros. Los conceptos importantes vamos a resumirlos rápidamente como siempre, y sería en primer lugar que vamos a contar con periféricos para adornar el procesamiento que da el microprocesador, para extender sus capacidades, las capacidades del microprocesador. Luego aquí tenemos unos ejemplos. En cualquiera de los casos, los periféricos tienen unos registros de control por los cuales se puede programar su conducta, la de estos periféricos, y otros registros por los que generan sus respuestas, que son legibles por parte del microprocesador y posterior tratamiento de lo que significan. Un tipo particular de control de periférico es el controlador de interrupciones, que se encarga de aglutinar todas las interrupciones de distintos periféricos para simplificar la conexión del microprocesador con cualquier periférico en cuanto a interrupciones se refiere. Precauciones que hay que tener es que la rutina de servicio de interrupción debe atender a todos los elementos, a todos los periféricos que sean susceptibles de interrumpir al microprocesador. Y por último, que el arranque del microprocesador es un proceso complejo en el que nos tenemos que fundamentar en un programa base que ya tiene que estar grabado persistentemente en la memoria. Esto es muy importante, un programa que no se borra, voy a reforzar esta idea, no se borra. Este programa está siempre ahí, siempre haciendo esta función, y que permite el despliegue del programa que nosotros estemos interesados, partiendo de un periférico especial que contiene ese programa de una manera en una memoria persistente. Voy a ponerlo aquí, una memoria persistente. Puede ser una cinta de cassette o un disco duro o cualquier otro periférico que contenga información que no vuele, que no se apague, que siempre esté ahí. Con lo cual, ese programa base cargaría el programa obtenido a través de un periférico para que poder desplegar ese programa, que es el que va a ejecutar el microprocesador, y ese programa se va a encargar de actualizar o de llenar con rutina de servicio de interrupción y de inicializaciones a los registros internos de los periféricos. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña exposición, y nos vemos como siempre en el próximo. Y si tienes alguna dudilla, puedes dejarlo en los comentarios y cuando pueda le echaré un vistacito. Muchas gracias.